obviamente, mis hermanas, toda la gloria es para el Señor, ¿no? Porque pues uno quiere Uno muy defeccioso, mis perdón que se me olvida estos temas que hemos estado viendo pues son fundamentales y cruciales para la vida de una mujer. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Bien? ¿Sí? ¿No necesitan ponerse de pie un ratito? ¿No? ¿Están bien? Ok. Este último tema es también muy importante y trascendental, porque lo que vamos a ver hoy en esta tarde es una mujer piadosa y su legado, de lo que hemos estado también comentando mucho, ¿no? En nuestros países, sobre todo en países latinoamericanos, y no dudo que en otros países de todo el mundo, hay legados culturales que nos han dejado, ¿no? Nuestros antepasados. Lo practicaron y lo enseñaron a las siguientes generaciones, como en nuestro país, México, el Día de Muertos, ¿no es así? Esta tradición es la de mayor relevancia en nuestro país, en mi país, México, y se ha transmitido de generación a generación. Y así como en México, también en muchas partes del mundo, otro tipo de legados culturales que se han pasado de generación a generación. Asimismo, Dios, desde el inicio de la historia de la humanidad, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, Dios encomendó a los padres que enseñaran a la siguiente generación el legado de la fe. En el Antiguo Testamento vemos a Dios dando esta instrucción, ¿se recuerdan? A los padres, a pasar las verdades de la fe a sus hijos. Y dice así, si gustan buscarlo por favor, en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Y creo que tristemente podemos ver en la cultura americana, sobre todo platicaba con unas hermanas en la tarde, que Estados Unidos es un país que se le conoce como un país cristiano, ¿cierto? Pero vemos tristemente que esta generación está totalmente ya alejada del Señor. Entonces, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos como el deseo de Dios es que pasemos este legado de nuestra fe a otros. Perdón, mis hermanas, voy a hacer un paréntesis. Las jóvenes se fueron, ¿no están? ¿Dónde están? ¿Aquí hay una? ¿Las demás? ¿Fueron al baño? Ok, porque sí es importante que estén ellas presentes. Vemos cómo el deseo de Dios es que pasemos este legado de nuestra fe a otros. De la misma manera y de la misma forma, nosotras como mujeres cristianas que practicamos la piedad, debemos enseñar y transmitir estas verdades a nuestra siguiente generación, la verdad del Evangelio. Ese es como lo principal que debemos de transmitir a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en la iglesia. Si tenemos hijas, tenemos que enseñar la verdadera feminidad, la feminidad bíblica. ¿Quién se quiere poner de pie, por favor?
y explicarme qué es esa feminidad bíblica. Alguien que tenga hija, una una señorita, que pueda levantarse y explicarme qué es esa feminidad bíblica. ¿Qué es eso que Dios quiere que tú como mamá le transmitas a tu hija? O tú como parte importante en la iglesia que tienes la responsabilidad de enseñar a las jóvenes, ¿qué es eso que tenemos que enseñar? La que sea. Rocío. ¿Yo? Ok. El decoro, la pureza mental, la pureza física, el entender que Dios la hizo y su cuerpo es un diseño valioso y que lo debe guardar y esconder como un tesoro valioso. Señor le ha dado talentos muy grandes que son para ser usados en el área que Dios quiere que los use. Cuidar de su persona, sí, como templo del Espíritu, pero un tesoro muy grande. ¿Alguien que quiera agregar otra cosa? Uno de ellos, el amor a Dios. El amor a Dios. ¿Qué más? Ese amor. Estamos hablando de la feminidad bíblica, mi hermana. La pregunta es muy específica. Pureza de coro, sí. Pureza de coro, mi hermana Liz. De lo que hemos visto hasta ahora, realmente esa es la feminidad bíblica, ¿no? Si se recuerdan, cuando empezamos las conferencias, decíamos que ahorita estamos viviendo tiempos bien difíciles, ¿no? Un feminismo súper radical. ¿Y su lema era cuál? Muere el patriarcado. La supremacía de la mujer. La mujer empoderada. De hecho, me da mucha risa cuando estaba enseñando este tema con las mujeres. Me vino a la mente, mis hijos les gustan mucho las películas de los Avengers. Entonces, en la última película, no sé cuál de ellas, creo que se llama Endgame. Endgame, sí, es Endgame. Cuando están todos los superhéroes peleando con Thanos y hay una escena que yo cuando la vi de verdad me morí de la risa porque dije, no, es increíble cómo en las películas se mete, ¿no? Y es el mensaje muy sutil. Cuando aparecen las superheroínas, todas las mujeres, la Capitana Marvel, todas, ¿no? Y empiezan como diciendo, aquí estamos y nosotros vamos a vencer al malo, somos las super mujeres poderosas. Entonces eso se está enseñando muy sutilmente en las escuelas, en todo. Por ejemplo, también me acordaba cuando estaba repasando esto, mi esposo trabaja en una empresa inglesa, en BP, en la petrolera, y cada año en el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo que se celebra, siempre hay conferencias para mujeres en la empresa. Y entonces como mi esposo está haciendo home office, yo estaba limpiando y él estaba en esta plática, ¿no? Para celebrar lo del Día de la Mujer, porque los obligan, pues, tienen que estar mis hermanas. Entonces es muy interesante porque estaban diciendo que el tema del año pasado fue sal de tu hogar y empodérate. Ese fue el tema de la conferencia del año pasado. Sal de tu hogar y empodérate. Entonces, es muy importante que enseñemos esa feminidad bíblica a nuestras hijas, ¿no? Porque es lo que enseña la palabra de Dios. Aquí es muy sencillo, mis hermanas. Creemos o no lo que dice la Escritura, Amén. Así de sencillo, ¿no? Amén. Y si creemos que la Biblia es suficiente, toda poderosa y inerrante, nosotros como cristianas tenemos que obedecer. A veces no nos gusta mucho lo que tenemos que hacer, pero si amamos a Dios lo vamos a hacer. Entonces, el apóstol Pablo instruye a Tito para que las ancianas, esto es algo bien interesante porque todas, no importa que tengas hijas o que no tengas hijas, que estés casada o no estés casada, tú puedes ser una maestra del bien. Y que dice que las ancianas, aquí habla de una mujer de edad, de experiencia. Entonces, por ejemplo, ustedes chiquitas, jovencitas, que si tienen una abuela y esta abuela les da consejos y se sienta con ustedes a pasar tiempo, escúchenlas, porque ellas ya vivieron todo, tienen toda la experiencia, entonces vale mucho la pena que las escuchen.
Dice en Tito 2:4, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Fíjate, aquí es algo súper interesante porque no dice que enseñes a tus hijas, o sea, las que tienen hijas tienen que enseñarlo, ¿no? Pero aquí dice que estas ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando nosotros hoy leemos esto, mis hermanas, pues mucho no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta mucho la sujeción, no nos gusta mucho el que tenemos que amar a nuestros esposos y hacerles bien, como vimos en la lección pasada. Pero mis hermanas, de verdad, cada uno haga su responsabilidad. Si tú esperas hacer tu papel hasta que tu esposo lo haga, estás muy equivocada, ¿no? Desde ahí. Tú haz tu parte, tú ama a tu esposo, tú hazle bien todos los días de tu vida y Dios se encargará de ese esposo. Porque la verdad, lo que Dios demanda al varón no se compara con lo que Dios nos demanda a nosotras, ¿no? Porque Dios le demanda al varón que ame a su esposa como Cristo, o sea, la medida es muchísima. Entonces tú haz lo que tienes que hacer y ora y confía en el Señor que Él va a hacer la transformación en el corazón de tu esposo. También como mujeres, Dios nos dio el privilegio de la maternidad, ¿no es así? Dios nos creó con la maravillosa capacidad de tener hijos, de ser madres, del maravilloso don de la maternidad. Compartía con mis hermanas hace un momento que yo tuve 5 abortos. Y cuando yo tuve a mi hijo Samuel en mis brazos, mi primer hijo fue, o sea, mi corazón rebosaba de gozo y de alegría y de que Dios haya escuchado mis plegarias y me haya dado a mi hijo Samuel, ¿no? Y después a Dani. Y nos dio la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en su camino. También hay mujeres que por alguna razón no son casadas y a lo mejor Dios quiere que sea así, que nunca te cases, pero no exime tu responsabilidad de ser mentora de una joven, de ser una madre espiritual para muchos jóvenes. Tengo una amiga cristiana que ella Dios no le dio hijos, quedó embarazada, pero perdió al bebé y jamás se pudo embarazar. Pero ella es una madre espiritual para muchos, ¿no? Para sus sobrinas, para jóvenes en la iglesia. Ella hace una labor maravillosa en la iglesia con los jóvenes. Y Dios no le dio hijos, pero está siendo maestra del bien. Sea cual sea tu estado civil, seas casada o soltera, todas estamos llamadas a glorificar a Dios y promover su reino, pasar las verdades del Evangelio a la siguiente generación. Pablo, como vimos en el versículo que leímos anteriormente en Tito, lo instruye a las ancianas, a las mujeres experimentadas, puedan enseñar a jovencitas en la iglesia la feminidad bíblica, a cumplir con su rol, para lo cual Dios nos diseñó, y así cumplir con el propósito de Dios para nosotras como mujeres. Hoy, mis hermanas, estamos más preocupadas, y háganse esta pregunta, y eso es verdad. Y a mí me pasó, o sea, yo tengo 2 hijos varones, ¿no? De verdad, no es la misma educación que se tiene con los varones que con las mías, eso es una realidad. Pero hoy, mis hermanas, estamos más preocupadas porque vayan a la mejor universidad, para que nuestras hijas sean exitosas en sus carreras, que sean ejecutivas, que se desarrollen profesionalmente, que sean independientes, y nos olvidamos por completo de lo que Dios quiere. No quiero que se malinterprete este comentario, no estoy diciendo que tus hijas o nuestros hijos estudien, ¿no? Que cumplan sus deseos de estudiar, eso está bien. De terminar una carrera o que se dediquen a lo que Dios les ponga en su corazón para hacer, ¿no? Si es doctora está bien, o eso, no estoy diciendo otra cosa más que a veces nos enfocamos más en que estudien, que hagan logros, y nos olvidamos de enseñarles el Evangelio a nuestros hijos. Pero lo que tenemos que enseñar prioritariamente son estas verdades que hemos estado viendo.
que Dios nos creó para su gloria, por tanto todo lo que hacemos tiene que ir en esa dirección. Segundo, Dios nos creó con el propósito de ser ayuda idónea de nuestros esposos y de que nuestro principal ministerio está en nuestro hogar. Nuestro principal ministerio está en nuestro hogar. Yo sé que la cultura americana tiene sus formas y sus modos, pero pregúntense, ¿ha valido la pena el que tú hayas dejado tu hogar, que descuides a tus hijos? Recuerden, nuestro mayor ministerio es en nuestro hogar. Los roles asignados por Dios están ya muy claros en la Escritura. ¿Se acuerdan cuando vimos que Él es el gran diseñador y Él hizo todo con una función? Y cuando pensemos en esto, hermanas, les quise dar el ejemplo del sol, porque el sol hasta ahorita está cumpliendo la función, el propósito. Dios nos creó con propósitos y tenemos que cumplirlos. No obedecemos sus mandamientos, no vivimos según su consejo, no cumplimos sus propósitos en nuestra vida y vivimos vidas infelices. Saben, mis hermanas, vivimos aquí un corto tiempo. Hoy más que nada lo estamos experimentando, ¿no? Con el COVID. O sea, platicaba con mis hermanas que perdieron a sus padres hace unos meses, o hace un poco de tiempo, y es increíble lo que ellas vivieron porque fue un breve tiempo, ¿no? Que rápido se fueron sus padres. Entonces hoy más que nunca Dios nos está mostrando que la brevedad de nuestra vida es eso, breve. A mí en el 2014 me dio un infarto cerebral, mis hermanas, porque yo tengo una enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido y hago coágulos. Me decía mi doctor que esta enfermedad que yo tengo es una enfermedad muy fea. Dice, haga de cuenta, señora, que usted tiene un tigre dormido. O sea, mientras está dormido todo está súper bien, ¿no? Pero se despierta el tigre y hace destrozos. Porque el coágulo se puede ir al cerebro, se puede ir al corazón, se puede ir a los pulmones. En el 2014 a mí me dio en el cerebro un infarto cerebral. Por su gracia y misericordia estoy aquí, mis hermanas, pero fue muy interesante porque cuando yo me estaba desvaneciendo, nunca perdí la conciencia, solo estaba como un trapito. Pero yo escuchaba todo, ¿no? A la doctora que me estaba atendiendo, a mi esposo. Pero el versículo que se me vino así claro a la mente fue de que la vida es como la niebla, ¿no? Que aparece y se desvanece rápido, o como la flor del campo que crece, florece y se marchita, ¿no? No sé, mi hermana le sacó fotos a un tulipán, ¿no? Que ya estaba muriendo. Entonces, así es nuestra vida de breve, mis hermanas. Entonces, vivimos en una corta temporalidad. A veces nos afanamos tanto por esta... Miren, hagan de cuenta que esta línea es, bueno, es la eternidad, ¿no? Pero este corto tramo es la temporalidad, es donde estamos ahorita. Y a veces nos afanamos tanto en esta temporalidad que nos olvidamos que hay una eternidad. Entonces no valdría la pena que en esta temporalidad, en este breve tiempo de espacio que Dios nos está permitiendo vivir, vivamos para su gloria y obedecer sus mandamientos y sus propósitos. ¿No creen, mis hermanas, que vale la pena vivir para Dios y enseñar con nuestras palabras y con nuestro ejemplo estas verdades a nuestros hijos? Y me refiero a las palabras, porque más que las palabras, mis hermanas, porque como mamá siempre estamos enseñando e instruyendo, pero más que las palabras es nuestro ejemplo. Dice que el ejemplo arrasa, ¿no es cierto? El ejemplo arrasa más que las palabras. Entonces, si no lo hacemos, tendremos graves consecuencias. De verdad lo he visto, hermanas, de verdad, hijos rebeldes, irrespetuosos, padres con mucho miedo de disciplinar a sus hijos, por miedo a que se vayan. Ahora es una generación de cristal, no les puedes decir nada porque, uy, Dios mío, no, su autoestima. Y cuando nosotras crecimos, nada más nos miraban los papás y ya nos cuadrábamos, ¿no? Había un respeto hacia los padres.
No quisieron, hay muchos padres que no quieren pasar tiempo con sus hijos, no quieren invertir tiempo en sus hijos para amarlos, nutrirlos con la palabra, ser ejemplo de ellos, instruirlos. Y de verdad cuando les digo que yo lo he visto es porque ustedes saben que mi esposo es pastor y lo acompaño siempre a las consejerías. Y hace poco un matrimonio se acercó a nosotros. Aparte de que son miembros de la iglesia, somos amigos. Y ellos se acercaron a mi esposo y con urgencia, ¿no? Es que mi hija se fue de la casa de 16 años. Pero ¿saben qué fue lo increíble? Que tú ves a la señorita y tú dices, o sea, ni por aquí te pasa todo lo que esta niña ha hecho, ¿no? Desde cuando sus padres se iban a comprar víveres, ella en el Uber, pedía el Uber, venía por ella el Uber y se iba a las fiestas y tenía novio escondida de sus padres, hasta que sus hermanos la delataron. Y se descubrió todo, ¿no? Ella vivía una vida de mentira a los 16 años. Ahora, hace poco, volvió a hacer de las suyas y se fue con el novio, ¿no? A los 17 años. Y dijo, no me interesan tus reglas, no me interesa lo que tú me digas, porque como papás a los 17 años, pues no son mayores de edad, no tienen la madurez, ¿no? Entonces los papás quisieron, pues, poner disciplina, quitarle el celular, etcétera. Pero la niña dijo, pues hagan lo que quieran, yo me voy. Y se fue la niña, buscó el punto y se fue con el muchacho. Y se fueron a seguirla a la casa del novio, ¿no? Esto está pasando en las familias cristianas, mis hermanas. Estos son realidades. Madres destrozadas por estas situaciones en su familia. Pero son consecuencias de no haber honrado a Dios y instruido a tus hijos, ¿no? En la palabra de Dios. Por eso es muy importante, mis amadas hermanas, que tenemos que modelar el Evangelio, adornar el Evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio. A veces pensamos que nuestros hijos, por haber nacido en un hogar cristiano, ya son cristianos y eso es un error gravísimo. Pero no, mis hermanas, hay que compartirles el Evangelio. Como Rocío decía en la presentación de mi personita, yo tengo 2 hijos, uno de 26, uno de 20, y yo eduqué a mis hijos en casa. Pero yo estaba consciente que ellos necesitaban a Cristo, que ellos no eran salvos, y constantemente les compartíamos el Evangelio. Aunque ellos iban contentos a la iglesia porque nunca fueron con disgusto a la iglesia, siempre iban contentos, alegres a la iglesia, pero nosotros como sus padres sabíamos que no eran creyentes. Y no se necesitaba mucha ciencia, mis hermanas. Una vez en una consejería unos papás le dijeron a mi esposo, hermano, pero ¿cómo sé si mis hijos son cristianos o no? Y mi esposo le contestó, pues muy sencillo, si no aman a Dios, si no buscan ellos solos leer su palabra y alabarlo y querer aprender más de él, pues no te engañes, mi hermano, tu hijo no es cristiano y necesita el Evangelio, necesita que le compartas la salvación que hay en Cristo Jesús. Y hasta la actualidad yo oro por mis hijos todos los días y le pido tanto a Dios por su consagración y que Dios confirme su obra en ellos. Ellos ahora son salvos, pero yo le pido al Señor que Dios use sus vidas para su gloria. He visto a muchos padres con miedo, mis hermanas. Esos padres que les digo, finalmente, por el miedo a que su hija se fuera a los 16 años, a los 17 años que ahora tiene, concedieron todos los caprichos de la niña. Y ella es la niña emperadora, ¿no? Ella es la que manda, por miedo a que no se vaya. En el Antiguo Testamento vemos en el ejemplo del pueblo de Israel que no hizo caso a lo que Dios les había ordenado de pasar este legado de la fe a sus hijos. Fracasaron, mis hermanas. Como vemos en el libro de Jueces, capítulo 2, del 7 al 8 y del 10 al 13, dice así la palabra de Dios. Si quieren buscarlo, Jueces 2,
Y cómo Dios es sabio, ¿no, mis hermanas? Porque de todos los, o sea, mucha gente dice, es que la Biblia es escrita por hombres, y es que la Biblia tiene errores, y es que, pero es tan actual, y Dios puso esos ejemplos para nuestro bien, dice, ¿no? Que lo que se escribió en el pasado es para nuestra enseñanza. Entonces dice así, Jueces 2, versículos 7, 8, 10 al 13. Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado a la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Fracasaron o no, mis hermanos, estos padres? Fracasaron, no obedecieron el mandato de Dios de pasar esta enseñanza a sus hijos. Y esto lo vemos vez tras vez en el Antiguo Testamento. En Nehemías 9:16, si buscan, por favor, Nehemías 9:16. Mientras tomo agüita, mis hermanos, porque ya no tengo voz. Yo al principio les dije que no se enojen conmigo, mis hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios. Nehemías 9:16. Mas ellos y vuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. ¿Se fijan cómo dice aquí que fueron soberbios y que endurecieron su corazón, su cerviz, y no escucharon los mandamientos de Dios? Los padres fracasaron en transmitir los mandamientos del Señor a la siguiente generación. ¿Cómo te calificas tú, mi hermana, en esta noche? ¿Estás transmitiendo ese legado a tus hijos? En el Nuevo Testamento se nos llama a Tito que volvamos a este pasaje, mis hermanas, por favor, a Tito. Tito 2:3. Y dice que somos maestras del bien. ¿No es así? Dice el versículo. ¿Lo puedes leer, Marilu, otra vez? Si lo tienes a la mano, el texto, por favor. Tito 2:3. Sí. Un momento. Sí, no te preocupes. Bueno, tengo otra versión, ¿ok? Tito 2:3 dice... Sí, no te preocupes. Igualmente las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Sí? Entonces debemos ser maestras del bien, como lo dijimos anteriormente. ¿Y el 12, Marilu? ¿El 12 también? Sí. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Entonces aquí nos dice este versículo 12 que renunciemos a la impiedad, y es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos este gran privilegio de ser mentoras de nuestros hijos, de enseñarles la palabra de Dios, de orar con ellos, de invertir tiempo espiritualmente en ellos. A veces invertimos tiempo en
X cosa, ¿no? Ver una película, no sé. Pero lo que Dios nos manda a hacer es a ser maestras del bien, a dedicar tiempo a nuestras hijas, de decirle, hija, vamos a leer la palabra de Dios, ¿no? Pónganse una meta, vamos a leer el Evangelio de Juan, perdón, y se sientan juntas a leer el Evangelio de Juan. O sea, invertir tiempo en enseñar la palabra de Dios y de orar con ellos. Las jovencitas hoy no saben ni tender una cama, mis hermanas. No saben cocinar, no saben pegar un botón, no saben cómo administrar una casa, no saben planchar. Y también en eso debemos de ser maestras, ¿no? Hoy los jóvenes están muy indisciplinados y tenemos que enseñar esto a nuestros hijos. Yo, aunque tengo 2 hijos varones, desde pequeños los enseñé a hacer las labores de la casa. Me da risa a mis hermanas porque mi hijo Samuel, el mayor, como fueron educados en casa, yo desde chiquitos a los 6 años los ponía a tender la cama, ¿no? Y me acuerdo que Dani, chiquito, la tendía toda chueca, pero yo no le decía nada, le decía, está bien, hijo, así está bien. Ya después me puse más exigente, mis hermanas, pero le doy gracias a Dios por eso, porque yo le decía a mi hijo, el mayor, hijo, tienes que aprenderlo, porque no sabes si tu esposa se va a enfermar o necesita ayuda, tú ya estás capacitado para ayudarla. Y fue súper bueno porque cuando él vino a estudiar aquí a Estados Unidos, yo la verdad no estaba preocupada, porque yo sabía que él se sabía cocinar, que él se sabía planchar, que él sabía hacer todo. Y no saben qué ayuda fue para él el saber todo esto. Él ahora es mejor administrado que él, ¿no? Luego cuando voy de compras me dice, mamá, yo te enseño a administrar, porque él es muy pues sí, muy administrado, por no decir cojo. Es cierto, hijo. Pero pues con sus limitaciones en Estados Unidos tenía que super administrar y estirar el gasto. Entonces, enséñenle a sus hijas. Esto yo lo vi, tengo una amiga que es de Nicaragua y a sus hijas pequeñas, desde los 12, 13 años, a mí me impresionaba porque yo hasta ahora sé hacer comida para mucha gente, pero cuando estaba más joven yo no sabía cocinar para tanta gente, mis hermanas. Y sus hijas a los 12 y 13 años sabían cocinar para mucha gente, ella las instruyó en eso. Y a todo, ¿no? Todo les enseñó ella. Ella es un gran ejemplo para mí. Una cosa muy importante es que la salvación de nuestros hijos, también tenemos que tener claro esta enseñanza, que no compete en nosotros, o sea, nuestra responsabilidad es instruir a nuestros hijos y orar por ellos y ser ejemplo. Esa es nuestra responsabilidad, pasar este legado de la fe a nuestros hijos. Pero, mis hermanas, la salvación le pertenece totalmente al Señor. Él es el que llama, Él es el que convence, Él es el que justifica, Él es el que hace todo en la salvación. Hasta la fe nos es otorgada por Él. Debemos de ser estas maestras del bien, porque allá en el mundo la situación está muy difícil. Ellos están todo el tiempo, miren mis hermanas, si ustedes no les enseñan, no va a faltar quien les enseñe. Lo que ustedes no quieren que aprendan. Exactamente. Ya sea de una amiguita, ya sea de la misma maestra, de lo que sea. Ellos están siendo bombardeadas, ellas están siendo bombardeadas todo el tiempo. Y con muchas mentiras. Pero hemos considerado, mis hermanas, que siempre estamos enseñando. ¿Se han preguntado esto, que todo el tiempo estamos enseñando? Todo el tiempo. Aunque tú no abras tu boca. Ellos están viendo cómo le contestas a tu esposo, ellos están viendo con qué actitud sirves. Yo le doy tantas gracias a Dios, mis hermanas, porque yo nací en un hogar donde mi abuelo era español. Y mi abuela era desde que llegaba el abuelo, a todas nos ponía, pero párense todas, ¿no?, a servir al abuelo. Y era desde quitarle los zapatos y ponerle las pantuflas, prepararle, él tomaba cuba, siempre en su comida tomaba una cuba, que era una Coca-Cola con brandy, y todas calentando, pero así. Y eso lo aprendí desde pequeña, a servirle. Entonces cuando me casé no me fue difícil, la verdad,
O sea, la verdad es que yo no batallé con eso. Yo a veces mi esposo está trabajando y le subo su desayuno a su oficina y el servirlo para mí es un placer porque lo aprendí desde niña. Entonces eso es importante, ¿no? Que ellas aprendan a servir y también nuestros hijos varones, ¿no? A servir, porque Y si sí. no lo aprendimos de niña, ¿qué debemos hacer? pues ya es tiempo, mis hermanas. Pero ya Si no lo hiciste de niña, nunca es tarde, ¿no? Para hacer las cosas correctas. Gracias por traerme esto a la mente. Dios te usó para eso porque es precisamente lo que yo les iba a preguntar. No solo ustedes, sino yo, al preparar la clase por varios meses ya, Dios me ha estado también enseñando a mí misma, ¿no? Cuando yo estudio su palabra me quedo admirada y digo, ay Señor, qué precioso. Por ejemplo, lo que decía Chío del niño cuando dijo, un santo y él decía pedacitos de colores, y porque veía los vitrales en las iglesias, ¿no? Y cómo se reflejaba la luz. Se me hizo tan precioso también y me conmovió mi corazón. Entonces, nunca es tarde, mis hermanas. Entonces, de lo que hemos estado aprendiendo, díganme por favor qué pasos van a seguir de ahora en adelante, porque nada sirve que aprendamos cosas y no las pongamos por obra. Dice el Señor que no seamos oidores olvidadizos, ¿no? Sino que seamos hacedores de su palabra. Les voy a dar un tiempecito para pensar, porque no podemos regresar a ser iguales, mis hermanas, definitivamente. O sea, Dios nos lo va a demandar, porque Él requiere obediencia. Ya vimos que esa verdadera piedad es una vida de devoción al Señor de todo corazón y de obediencia a su palabra. Entonces, si alguien me quiere compartir de lo que Dios le ha enseñado, no necesitan acercarse a decirme lo que, de verdad, en serio, mis hermanas, porque yo voy a ser muy bendecida si Dios, yo he estado orando, Señor, que tu Santo Espíritu haga la labor de convencimiento, que sea tu Espíritu Santo el que transforme nuestras vidas, el que las embellezca, el que nos haga parecer a Cristo y amarle con todo el corazón, que vivamos con pasión para Él. Entonces, si alguien quiere, por favor, ponerse de pie y decir qué cambios de lo que estamos aprendiendo, qué cambios, rápido, una sola cosa, mis hermanas. Hemos visto muchas. Vimos las disciplinas espirituales que ellas nos van a ayudar a crecer en el Señor, y hemos visto esto del legado. ¿Les pregunto yo o ustedes solitas? La pregunta es que, digamos, de todo lo que aprendí, mi estrategia, una primera cosa que voy a llegar, exacto. estoy decidida que voy a cambiar diferente. Exacto, eso. Gracias por traducirlo. Es lo que quiso decir. Es eso. Pues lo que a mí más me ha llegado, primeramente, es ser la corona de mi esposo, ¿verdad? Porque por ahí tengo que empezar primero, porque él es el líder del hogar. Y después mis hijos, ¿verdad? Necesito orar más con ellos, enseñar lo que yo ya he aprendido, y en eso me voy a enfocar primero. Ya lo demás. Sí, yo sé. Tú, Vivi. Bueno, yo soy nueva en esto, realmente crecí católica, pero no seguí, ¿no? Entonces es mi primera vez en un retiro, y creo que estoy escuchando y digo, wow, yo no tengo absolutamente nada. Yo voy con nueva información, voy a aprender desde cero, porque realmente quedo en cero, o sea, así que no quedo ni en un punto uno. Entonces, vamos a empezar de cero, y como yo le digo a Marilu, que es quien me ha estado caminando, Discipulando. sí, y me siento muy bendecida, me siento muy contenta, y le digo, cuando tú veas que yo quiero salir del carril, no me dejes, porque hay veces que queremos salir corriendo y decir, ya no quiero, ¿verdad? Porque a lo bueno, no todos, ¿verdad? Bueno, el camino de Dios, no todos queremos seguir, o para todo hay peros. Entonces creo que yo llevo una gran lista en la que tengo que trabajar, porque será difícil, pero no imposible. Amén, amén. ¿Y
tienes una maestra bien que te está Lo discipulando. sé. Sí, eso es sumamente importante. ¿Quién más, mis hermanos? Hermana, yo he venido trabajando por ya algo de tiempo en la sujeción hacia mi esposo y he estado trabajando en eso y hoy vuelve a hablarme otra vez el Señor. Sí me ha costado bastante en obedecer o en ser más sujeta a Él, pero ahí voy, pero ahora me abrió más todavía mi mente en que quiero ser esa corona para mi esposo y quiero honrarlo de esa manera, ¿no? Sujetándome y obedeciendo lo que dice el Señor. Sí, aunque estoy por este camino, pero hoy me llevó todo de cómo tengo que sujetarme al liderazgo primeramente del Señor y luego para honrar a mi esposo de esa manera, ¿no? Entonces me ha tocado mucho mi corazón aún más. Gracias. Sí, Dios nos ayuda cuando realmente tenemos la intención de nuestro corazón de obedecer a Dios, pese a nosotras mismas, Dios nos capacita y nos ayuda. Yo les puedo dar testimonio, cuando yo me casé con mi esposo yo tenía 21 años. Mi esposo iba a cumplir 24 años. Los dos éramos cristianos, pero éramos pequeños en el Señor. Y mi esposo tenía un carácter súper feo, mis hermanas. Súper feo. Feo, pero feo. Y aparte en su familia había un machismo, como en muchas de nuestras familias latinas. Y yo crecí silvestre, mis hermanas, ni cómo ayudarnos. Entonces yo era muy dada, me acuerdo perfectamente una escena de recién casados que nos invitaron unos hermanos a cenar y la familia nos preguntó, ¿quieren tomar agua o un refresco? Y yo contestaba inmediatamente, no queremos, pero lo hacía en plural. Y mi esposo, de carácter explosivo, ahora sí que como dicen en México, para sus pulgas, cuando salimos de esa cena, fue la primera regañiza que me puso mi esposo. No vuelvas a contestar por mí, por favor. Entonces, mi esposo tenía el carácter muy explosivo. Pero yo le doy tantas gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque así como tenía estos defectos, tiene muchísimas cualidades. O sea, mi esposo es súper ordenado, súper previsor, siempre nos está cuidando, él trabaja para nosotros. O sea, todo lo que él hace es para el bienestar mío y de mis hijos. O sea, él nunca se compra nada, ¿no? Él es, de verdad, es una bendición para mí bien grande y yo les puedo dar testimonio, mis hermanas, que yo oraba mucho, Señor, transforma el carácter de mi esposo, ayúdalo a parecerse a Cristo, porque el carácter sí importa, mis hermanas. Y yo hoy les puedo dar testimonio que el Señor ha transformado la vida de mi esposo de una forma impresionante, pero fue Dios. O sea, a veces queremos tratar a nuestros esposos como nuestros hijos, ¿no? Los queremos cambiar, no, mis hermanas. Ustedes no los van a cambiar, ustedes no son el Espíritu Santo. Dejen que el Señor haga su obra en ellos, oren por ellos. Y saben que, mis hermanas, valórenlos, ámenlos, hágales bien todo en cada momento, cada día. Porque, ¿saben? En esta pandemia, muchas en mi iglesia, dos personas en la iglesia, y de mis amigas, 5 en un año quedaron viudas por COVID. Y la otra vez me puse a platicar con una de ellas para preguntarle cómo estaba, ¿no? Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y empezamos a platicar y me dice, ya han pasado 2 años y no sabes cómo extraño a mi esposo. Quisiera que estuviera aquí, aunque sus manías, porque nadie somos perfectos, mis hermanas. Y yo desearía tanto tenerlo aquí y servirlo y eso, o sea, no saben cómo a mí me quebró el corazón, ¿no? Porque a veces los tenemos y no valoramos. Entonces, vale la pena, mis amadas hermanas. Entonces, los hijos todo ven, ¿eh, mis hermanas? Todo el tiempo estamos enseñando. Nuestra vida es siempre una enseñanza. Estamos siendo ejemplo
tus palabras, tus conversaciones, lo que haces es ejemplo para tus hijos? La pregunta es, ¿estás enseñando lo bueno? ¿Estás dando buen testimonio? Me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, yo, algo que me preocupé muchísimo porque ellos aprendieran es que cuando yo les enseñé a leer, yo decía, ay Dios mío, que aprendan a leer para que les guste leer. Y les metía literatura universal, o sea, no solo leían la Biblia, sino Moby Dick y que los de Julio Verne, y siempre me esforcé para que ellos les gustara leer, porque yo dije, si a ellos les gusta leer, van a leer la Biblia, ¿no? Va a ser su pasión leer la palabra de Dios. Entonces, todo el tiempo estaba enseñando eso a mis hijos. Y se me olvidó el ejemplo que les iba a dar. A ver si ahorita me recuerdo, perdón. Ya estoy un poco cansada, pero ahorita a ver si lo recuerdo, porque les estaba comentando esto. Ah, una cosa importante que también quería yo enseñarles a mis hijos es que fueran compasivos. Sé que eso es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero yo quería que ellos vieran que eran niños privilegiados, ¿no? Y yo siempre los llevé a los orfanatos, los llevé a los asilos. Mi hijo, tengo un video donde está tocando a los ancianos y quería que ellos aprendieran a ser generosos y compasivos con otros. Entonces, de algo que ellos no nos pueden acusar es de que no les evangelizamos, que no les enseñamos, que no hemos sido ejemplo para ellos. O sea, quizá pueden decir algunas cosas, pero de que nos hemos esforzado por enseñarles el bien, nos hemos esforzado. Si una generación es descuidada, la próxima generación sufrirá. Renunciar al diseño de Dios para la mujer tiene efectos devastadores en el hogar, en la iglesia, en la cultura, y esto lo vemos con muchas familias destruidas. Estamos a tiempo de enfocarnos en lo correcto y enseñar a las más jóvenes a seguir el diseño de Dios para la mujer. Vamos a ver dos ejemplos ya para finalizar. Yo sé que ya estamos cansadas, mis hermanas, pero vamos a ver dos ejemplos de influencia, una positiva y una negativa en la Biblia. La primera influencia positiva la vemos en la historia de Noemí y de Ruth. ¿A quién no le encanta el libro de Ruth? Es precioso, ¿no? La familia de Noemí se mudó a Moab a causa de la hambruna que había en Judá. Allí su hijo se casó con Ruth, quien era extranjera y adoraba a otros dioses. Muere su esposo de Noemí y también el esposo de Ruth. Pero después de la muerte de su marido, ella acompañó a su suegra de regreso a Judá, adoptando tanto la nación de Noemí como a su Dios. Leemos en Ruth, capítulo 1, versículos del 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto es increíble porque ya desde este momento, desde esta declaración de Ruth a su suegra Noemí, ella ya era convertida, ¿no? Ya había dejado sus dioses. Ajá. Y entonces, por la influencia de Noemí, Ruth acabó casándose con Boaz, siendo judía, y su hijo Obed fue el padre de Isaí y el abuelo del rey David, haciendo que en última instancia Ruth formara parte de la genealogía de Jesús, ¿no? En Mateo 1:15. O sea, ven los alcances, es impresionante, ¿no? Y estaba platicando con mi hermana, ¿se me fue tu nombre, mi hermanita? Mali. Estaba hablando con ella y me dijo que el Señor la alcanzó a los 17 años con unos hermanos que estaban evangelizando. Entonces tú no sabes los alcances que pueda Dios traer, ¿no? Que Dios te puede usar. Yo siempre traigo en mi bolsa Evangelios de Juan. Y a veces, no sé, aquí creo que se ha perdido
esa disciplina espiritual de evangelizar. O sea, cuando ustedes vayan a la calle, carguen evangelios. No den por hecho que todos son cristianos porque nos llevamos grandes sorpresas. Compartan un evangelio, unos breves minutos, hagan actos de bondad y compartan un evangelio, porque esa es nuestra responsabilidad y no sabemos qué alcances podemos tener. Dios puede usar tu vida, ¿no? En contraste, vamos a ver una influencia negativa y la encontramos en nuestra ejemplo del mal, en Jezabel, que era la esposa extranjera del rey Acab. Jezabel, como sabemos, era una mujer idólatra. Ella trató de exterminar a los profetas de Dios. Jezabel era una influencia tan maligna que su nombre se convirtió en el apodo de las malas mujeres en Apocalipsis 2:20. Su influencia corrupta se extendió al reino del sur con Atalía, su hija, quien se casó con Joram, rey de Judá, y dio a luz a Ocosías. Atalía fue una influencia negativa en su hijo. Ustedes revísenlo después en segundo libro de Crónicas 22, del 2 al 4. Entonces, no solo Jezabel fue una terrible influencia para su hija, sino fue una terrible esposa, ¿no? Para el rey Acab. Todas nosotras dejaremos un legado de un tipo u otro, hermanas. Eso es un hecho. Es importante que seamos diligentes y transmitamos un legado piadoso. Quiero compartir para finalizar un legado que dejó Sarah Edwards. Sarah Edwards fue la esposa de Jonathan Edwards, que es uno de los más grandes predicadores que ha tenido este país, y que por medio de su predicación, hubo un gran avivamiento en esa época. Y una de sus más famosas predicaciones fue pecadores en manos de un Dios airado. Esa predicación fue contundente. Jonathan Edwards se casó con Sarah Edwards, y entre su legado hay médicos, jueces, gobernadores, abogados y 100 misioneros. Dios nos conceda de su gracia, de su misericordia, para transmitir el hermoso evangelio con nuestros hijos y nuestros niños y jóvenes en nuestras iglesias. Que cuando ustedes lleguen a la iglesia no menosprecien a los jóvenes, mis hermanas. Denles una palabra de bondad, anímenlos. Qué bonito tocaste, enséñenles algo, regálenles libros cristianos, háganles caso, ámenlos. Dios nos dio esa responsabilidad, mis hermanas. Transmitamos este legado y obedezcamos a Dios, y no seamos como el pueblo de Israel, esos padres que no enseñaron estas verdades a sus hijos. A Dios sea la gloria, mis amadas hermanas.